Feliz Navidad todavía. Feliz Navidad para ustedes, preparándonos para la fiesta del fin de años, que realmente ha habido mucho, me ha penado, me entristece conocer la noticia de que ha habido intoxicación alcohólica hasta de niños de 2 años. Decía un amigo mío, usted lo conoció, poeta, por cierto, llegó a general, periodista y escritor, abogado, que era don Bolívar Belial Sarupia. Sí, sí, sí. Y él decía que en República Dominicana el que no bebe porque está enfermo. Así es. O sea, que usted le decía, don Bolívar, un traguito. No, porque yo no bebo. No, eso es que está malo de la presión Sí, ya, pero se lo bebe. sí. Pues esa práctica, sí me ha alegrado saber que se han encausado personas que han llevado sus hijos menores a centros de diversión. Este tipo de conducta debe ser reprimida severamente, no se debe contaminar a los jóvenes. El alcohol hace en, en los jóvenes, en los niños, en los infantes, hace daños notables, además de inducirlo a conductas inapropiadas. No, todo bajo el sol tiene su tiempo, como dice la misma Biblia. O sea, habrá un momento que el individuo tiene la libertad de acción hasta de quitarse la vida, según la Constitución. Y el que le guste el trago, bueno. Ahora, llevar a un niño que no tiene la experiencia ni las complicaciones, eso es un crimen, eso es un asesinato y además hasta un acto de perversidad. Uno recuerda que justamente para esta época, cuando uno pasó la adolescencia, recibió ya pasada la adolescencia esa iniciación del primer humo de la vida, que se dio justamente en esta. A mí me pasó y fue una mala experiencia que no he tomado más, yo soy un astemio. Y solamente, no, jamás, y uno de mis hijos también. Y mi papá era tomador de trago. Le gustaba. Y llegaba también a la descomposición. Sí. Y él decía que el que se emborracha no peca, porque lo que hace es que se duerme. Y el que se duerme no peca y el que no peca ve la gloria. Sí, del alcohol. Sí. Y me decía que hay que embriagarse de amor, de cariño, de alegría, de todo, pero embriáguese. Sí. Pero eso era él. Ahora, yo me embriago sin tener que tomar alcohol. El hijo mío así abstenida de 3 y 4 días en bohemias activas. No, porque ya la bohemia se complace en otras cosas, sí. Entre poemas, versos, caricias, claro, todo con moderación. Sí. Bueno, pero realmente, bueno, ayer cumplió años el doctor... el presidente Fernández. Presidente Leonel Fernández. Celebró su natalicio que estuvo muy concurrido, mucha gente fue a felicitarle, le llevó música y esas cosas y se le vio muy entusiasmado. Yo lo que no sabía que tenía esa dote de cantante. Parece que canta. Incluyendo con un... Y baila y eso. No, yo sabía que bailaba. Porque hombre de Villajuana. Un tigre de Villajuana, sí. Quitándole el tigre de carácter despectivo. Sí, sino en el mejor de los tonos. En el mejor de los tonos. Pero lo vi cantando incluso una ranchera. Yo no sabía que al presidente Fernández le gustaba la ranchera, igual que yo, igual que muchos, tantos dominicanos. Sí. Bueno, hay rancheras que son inolvidables. Y en la época nuestra, muchos de nuestros padres amaban la ranchera. Yo tenía una tía que era fanática con la música mexicana. El dominicano tuvo bastante influencia, sí. Tanto por la música como por el cine. El cine, hubo un tiempo que esas comedias mexicanas eran muy atractivas en los cines, no solamente de Cantinflas, sino Tintán y Marcelo, Clavillazo, Viruta y Capulinas y otros. O sea, tuvimos una gran influencia, incluso aquí vinieron cantantes, me parece que Pedro Infante vino por aquí, Javier Solís estuvo aquí en el año 64. En la semana aniversaria esos mexicanos eran parte de los estelares. Lucha Villa. Lucha Villa, ¿sabes quién fue amigo de Javier Solís aquí? O sea, tomaron trago y cosas. Mi padre estaba deportado en el año 63, producto del golpe de Estado de Bosch. Entonces tuvo el honor de conocer a Javier Solís. Pero también Javier Solís hizo muy buenas relaciones y puede dar testimonio de eso con Ramón Colombo, quien estaba deportado. Y entonces Miñí Soto, que está vivo me parece, o no sé cómo estará Miñí, o ya estará octogenario, que era un hombre del arte, me parece, de arte público. También fue amigo de Javier Solís y ante todo la cantante dominicana,
que está todavía en el mundo de los vivos, la de Moca, que le decían Rayito de Sol. A Elenita Santos. Doña Elenita Santos. Casó con un mexicano y vivió muchos años en México. No, y quiero destacar hoy en estas Navidades, lo solidaria que fue ella y su esposo con el exilio dominicano que estaba allá. Yeah. Increíblemente, Ramón Colombo, incluso yo le hice un reconocimiento a ella en una ocasión, y Ramón Colombo dio testimonio de cómo ella fue con ese exilio. Miñi Soto, mi padre, Cucho Félix, todos allá recibieron de una u otra manera. Creo que Marcio Mejía Ricard también estaba allá. Y Veloz Magiolo. Creo que Veloz Magiolo también. Bueno, pero le voy a decir algo. Yo recuerdo que una vez tuve en una tertulia en Nueva York que explicarle a un señor que Elenita Santos no era mexicana porque él insistía en que era mexicana. Y yo le decía, no, ella estuvo casada con un mexicano y vivió muchos años en México. Sí, con un ingeniero. Sí, pero no es mexicana. Pero esa influencia, y Javier Solís, ese astro de la canción, que aún murió en el año 66 con 35 años de edad, me parece, porque nació en el 31, y sus canciones son de las más vendidas en el mundo hispano. No, y es una figura paradigmática para la música mexicana. Y él llegó aquí en el 64 y me parece que él conoció al general Belisario Peguero, que era jefe de la policía, y después de ese golpe de Estado que trajo tantas implicaciones, le llegó con una fotografía de ellos allá. Mire, el que lo tiene a usted de aquí. ¿Y qué buscabas tú? Bueno, pues yo llegué allá. O sea, no sé si fue en el Hotel Embajador que lo conoció, o si fue que lo contrató. Muchos de esos artistas que le gustaban la bohemia se quedaban hasta un rato por aquí, caso que pasó con Daniel Santos, que me cuentan alguna gente de la época que le gustaba mucho ir a Borojora, y allá una vez tuvo una refriega que le motivó una canción que dice que por poco me matan allí. Ah, imagínate. No, pero que Daniel Santos era era un bohemio a todos los niveles. Así es, así Incluso, para los que toman notas, he escuchado, pero los hombres que mandan siempre cada día dan su anécdota. Le dice que el generalísimo Trujillo, una de sus canciones predilectas era Daniel Santos. Y que llegó a contratarlo para cantar, pero que no quisiera que se supiera, que era Virgen de Medianoche. Virgen de Medianoche, una bella y hermosa canción. Sí. Pero bueno, donde las cosas están un tanto revueltas a final de año es en la Casa Blanca. En los Estados Unidos, Trump ha puesto la política de cabeza y la renuncia de Jim Mattis, un hombre que es un paradigma de la historia militar norteamericana, es uno de esos militares integrales que creen en el pensamiento militarista y lo combina con un apego a la lectura y a las exploraciones intelectuales en materia de historia militar. Tan es así que he leído en sus perfiles que cada uno de sus subordinados, es un general de 4 estrellas, tenía la obligación, o sea, de sus comandantes. De sus comandantes subordinados. Sí, tenía la obligación de leer unos estudios, que olvidé yo el autor, sobre la guerra de sobre el paso de la Termópila y los acontecimientos que provocaron esa confrontación en la península helénica, que era obligatorio que lo leyeran y que lo hablaran con él. Bueno, es que el paso de las Termópilas es, dentro de la historia del arte de la guerra, es uno de los grandes acontecimientos militares de la época antigua, que para nosotros los dominicanos, y específicamente en esta fecha, el paso de la Termópila de nosotros siempre fue lo que se llamó el cuartel general de Cachimán, que al fin y al cabo no pudimos conquistarlo. Eso era, lo cogían los haitianos, duramos nosotros un mes, lo cogíamos el mes, y ahí perdimos muchos hombres. Y por eso ese tipo de terrenos críticos en el combate que le interesan tanto al enemigo como a usted sostenerlo por la importancia estratégica, táctica u operacional, y entonces el paso de las Termópilas dentro del arte de la guerra es uno de los grandes acontecimientos. Bueno, pasó en Vietnam con una colina que los norteamericanos rebautizaron como Hamburger. Hamburger, sí. Pero bueno, eso pasa. El caso de Jim Mattis, que es un hombre, entró a renunciar llevándole un libro a Trump. Las declaraciones que Trump ha dado parecen simpáticas, de que Estados Unidos no va a ser el policía mundial. Sin embargo,
a mi modo de ver eso genera, eso es lo que infiere, induce a uno a pensar, es que Trump, que no es un hombre, que bueno, fue un hombre que, aunque académicamente tenga formación militar, rehuyó con trucos No, no, bastante no, poco no, decorosos no. el alistamiento militar. Él tiene características de autoridad y cosas, pero ese no es su campo. No, 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 no. En la misma política, él está en la política, es presidente de los Estados Unidos y por algo lo es, y había aspirado en otras ocasiones, otras posiciones, pero el presidente Trump en sí es un empresario. Sí, y es un empresario de la industria del espectáculo, de la industria del efectismo. Ha dicho esto y para mí revela que el hombre tiene poca coherencia en materia de política internacional. Quizás los Estados Unidos no debieron ir a Siria, pero una vez allí, en este momento retirarse parece ser también para muchos, como el caso de James Mattis, una medida totalmente desacertada. Ahora, yo me voy a la historia nuevamente, y no tan vieja, porque es parte de una historia del presente, porque es del siglo XX, y estamos despuntando los primeros 2 décadas del siglo XXI, o sea que todavía somos actores principales, Sí, sí. la gente del siglo XX. Y es cuando decía el presidente Wilson, después que terminó la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles, ya los Estados Unidos estarán obligados a cuidar sus intereses tras sus fronteras en cualquier parte del universo. Sí, sí, sí. O sea, él estuvo consciente que participar Estados Unidos en ese gran conflicto europeo, que empieza como guerra de Europa, incluso como una guerra civil, y termina con un conflicto que interviene el hemisferio americano y coge un título de guerra mundial. Para Estados Unidos ser potencia necesita, lamentablemente o afortunadamente para ellos, como Estado independiente, estar en todos los conflictos del hemisferio mundial. Bueno, ya no es pueden que a partir sobre todo la Primera Guerra, que se produjo un texto cuyo autor, nombre cuyo autor ahora se me escapa, pero es un libro fundamental, se llama Guerra y Paz, que es el libro donde se plantea una tesis que retoma Brzezinski en el ajedrez mundial, que en el nuevo orden mundial, sí, que es el dominio de las tierras eurasiáticas. Este libro se llama Guerra y Paz, plantea que ya a partir de la presencia de los Estados Unidos en varias zonas del continente, como usted del mundo, como usted dice, de Asia y Europa, ya lo estaba obligado a desempeñar un papel del cual no podía desertar. Sí, porque ellos sí habían tenido, como usted lo sabe, en el Instituto de Guerra Política de ellos, que se crea, si mal no recuerdo, en 1884, 85, pero ya en 1889, el almirante Maha, que se escribe Mauer, algo así, Sí. determina que Estados Unidos tiene que extenderse a la frontera de las aguas americanas y pone el archipiélago de las Antillas Mayores. Sí. Bueno, él, a partir de sus ideas, es que se desarrolla esta doctrina que está vigente sobre los 5 anillos de fronterizo en el continente americano. Y la ley del garrote Sí, y América para los norteamericanos de Monroe, pero respeto y ojalá sea así. Pero Estados Unidos zafarse de tener tropas, de tener interés en otros países, yo creo que eso le será muy difícil. Sumamente difícil, es realmente problemático, no sé cómo vendrá el año termina con el despacho VAR en una situación de inestabilidad creciente, nunca antes se habían registrado tantos cambios. El libro Phil, Temores, dice que en la Casa Blanca nadie se siente seguro y se han registrado hechos de gente que antes tenían interés en hacer carrera en la Casa Blanca, que realmente han dicho que no, que en este momento se quieren abstener de incursionar porque la Casa Blanca de Trump es altamente inestable, la coherencia de la política y de la administración está puesta en tela de juicio, entonces hay mucha incertidumbre. Vuelvo y apelo a Nixon en su libro Líderes, cuando dice un excelente la texto. diferencia entre un gran empresario
como es el caso de Donald Trump, y un político que por circunstancia o profesional o el arte de la política, dice, bueno, el político hace que las cosas sean posibles. El empresario solamente invierte su tiempo y sus cosas en las cosas que son posibles. Así es. O sea, que es posible que tratar a Trump desde el empresario al político formal, al diplomático, al burócrata, tiene que ser algo difícil. En México pues se registró un accidente lamentable en el cual perdió la vida la gobernadora de Puebla, Sí. una político muy joven, apenas tenía 45 años, Sí. una profesional de mucha ascendencia, y su marido, el caudillo de Puebla, que había sido gobernador, le dejó esa posición a ella en unas elecciones muy reñidas y él pasó a senador. Ambos, junto a otros 3 acompañantes, creo, perdieron la vida en este accidente aéreo que ha levantado muchísimas conjeturas, y el presidente Manuel López Obrador ha decidido que agencias norteamericanas importantes, además de la fabricante de la nave, tomen parte en una investigación forense sobre la naturaleza, origen y otros elementos que rodearon a este accidente para despejar dudas de que se trató de un atentado. No, y más en este momento, Claro. que esa frontera, específicamente la de Puebla, que es la... Parece que estamos fuera del aire. Me encantó la Señores, un corte en la luz nos ha sacado del aire. Decía usted, general, antes de irnos a ese corte en indeseado. este momento es mejor, como el presidente mexicano ha hecho lo correcto, de que no solamente sean agencias de investigaciones mexicanas, sino del más alto sistema tecnológico, tanto norteamericano, porque es que esa frontera en este momento Sí. está muy álgida, está muy caliente, como decimos, y creo que debe ser todo transparente. Sí, y más cuando se trata de líderes de masas como ellos dentro de su región. Sí. Bueno, este señor, el senador de Puebla, que había sido gobernador, era un caudillo en de esa local, tenía el control. Las elecciones estuvieron muy reñidas, hubo que irse a un reconteo y el fallo lo emitió un tribunal. La tensión en México ahora mismo es grande. Hay expectativas por la administración que se inaugura de Manuel López Obrador. Y entonces ya se están tejiendo conjeturas que él quiere despejar a tiempo y hace muy bien. Bueno, yo creo que lo está haciendo muy bien, y más que ese pueblo tiene muchas expectativas, porque el discurso de él no es el discurso bobalicón, No, es el no. discurso frontal y que México esperaba. Sí, hay cosas que uno se entera. Por ejemplo, a mí me parece que él decir que va a vender el avión presidencial era una política desacertada, pero me he enterado que el avión es un avión lujoso y altamente costoso, pero que no solamente eso, sino que cada ministro se había comprado un mini jet y es una especie O sea que era una flotilla. ya eso es un boato demasiado fuerte, Sí. que no lo aguanta ni siquiera Estados Unidos. Entonces, varios ministros con mini jet y varios subsecretarios con helicópteros. Más y sosteniéndolo el Estado. Sosteniéndolo el Estado, no solamente en gastos de mantenimiento, combustible, de personal, toda una cosa. Entonces yo supongo que el presidente se quedará con uno de esos mini jets, porque el Estados Unidos mexicano es un país muy extenso y grande, y el presidente no puede estar emplazándose. No, en vehículo no, es imposible, no. eso es imposible. Además de la Pero situación. parece que algún malestar había con la transportación de ellos, Claro. y el consumo, y entonces el Poder Ejecutivo, que suplía esa situación, lo pone además a las pensiones muy fuertes. Eso es un desequilibrio. Quiera Dios que él pueda
ayudar a ese país porque ese país necesita en este momento. México necesita eso y necesita relanzar sus posibilidades. México es un país con grandes potencialidades, ricos en muchos aspectos, con universidades de altísimo nivel. No, y produce petróleo, produce energía. Exacto. Bueno, pero usted sabe que en una época de alza petrolera, Pemex, la petrolera mexicana, fue la única que dio pérdidas debido a las situaciones de volvemos y caemos ese tipo de boato. Sí. Entonces, espera uno porque México incluso orientó lo que fue idea de reforma agraria, de cambio. Precisamente fue Madero quien lanzó aquella consigna de no reelección y elección efectiva, que en América Latina produjo una revolución antireeleccionista, anticontinuista, que ahora en estos años, precisamente los epígonos, los seguidores de esas visiones que son nuestras generaciones, están poniendo en cuestionamiento. Pero ¿a qué precio esa reforma agraria? Hay que ver esa historia de México. Desde 1911, cuando salen ellos de Porfirio Díaz, y entonces entra Félix Díaz, que era su sobrino, y entonces el asesinato de Madero, incluyendo todos los comandantes revolucionarios tuvieron muertes frontales. Desde Maximiliano Zapata. Todo Huerta, todo Zapata, Villa, y el más grande entre los grandes, desde mi punto de vista, el general Felipe Ángeles. Que después le haremos un programa a él. No, te ha hablado bastante. No, Felipe Ángeles. Pues yo creo que pocos dominicanos conocían la historia de Ángeles con la emotividad combinada con la racional apelación a los sucesos históricos, con la elegancia con que usted lo ha hecho. No, porque es que me llega al alma. Y Puebla, volviendo a Puebla, tiene una gran identificación con el gobierno norteamericano y con el pueblo norteamericano. Porque en Puebla es que se da la batalla del 5 de mayo, que ellos la celebran, que es donde norteamericanos, parte del gobierno y parte del pueblo, se unen a los mexicanos para luchar contra los franceses. Y ahí es que lo derrotan. Entonces ellos tienen unas buenas relaciones, no obstante quedan su poblado más cercano de importancia, el estado de la frontera ahí que tienen en San Diego de California con Tijuana. Pero Puebla es un pueblo muy interesante y que tienen muy buenas relaciones tradicionales con el pueblo norteamericano. Bueno, general, vamos a hacer la primera pausa del programa. Usted tiene unas importantes efemérides que abordar y lo haremos cuando regresemos de esa pausa comercial. Gracias. Regresamos en breves, amigos. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimas. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro.
Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Este domingo 9, la Arena del Cibao recibe a Leonel Fernández para presentar 1.500.000 formularios que ya apoyan su candidatura. Este domingo a las 10 de la mañana, los santiagueros dicen sí a su líder. El 9, estoy con Leonel porque no hay marcha atrás. ¡Epal 20 que vamos! Leonel 2020, 1,5 millones. Y contando. ¿Qué harías si te ganas $1,000,000? $1,000,000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100,000 semanales y un premio final de $1,000,000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Si bien agradezco estas 2 millones de firmas de respaldo a una eventual candidatura, la cedo al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Saben ustedes por qué hice eso? Porque en el año 2012 la Constitución de la República me prohibía un nuevo periodo presidencial y por tanto yo no estaba en disposición de modificar la Constitución de la República para beneficiarme en lo personal de un próximo mandato presidencial. Pero esta vez yo no tengo impedimento constitucional. Esta vez tengo la libertad de poder aceptar ese respaldo que se me brinda. Y por tanto, proclamo aquí que para el 2020 no hay marcha atrás. Lo dije y lo repito, no hay marcha atrás. Bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. El Banco Agrícola respalda a los productores con créditos suficientes y oportunos a bajas tasas y cómodos plazos para mejorar su rentabilidad y elevar la productividad, asegurar el abasto de alimentos e impulsar las agroexportaciones. Orientados por el presidente Danilo Medina, apoyamos la tecnificación, comercialización, la pequeña y mediana empresa campesina en todo lo que agregue valor a la agropecuaria. Ahorros, certificados financieros, registros de alquileres son parte de los servicios que ofrecemos para garantizar al país la seguridad alimentaria. Bagrícola, más que un banco, un aliado. Bueno, general, iniciamos la sección Epopeyas y Próceres, que creo que hay una epopeya, una efeméride. Sí, diríamos eso sí. Sí, no epopeya, sino una efeméride, que marcaron un elemento importante en la vida política post-trujillista. Sí, nosotros queremos recordar hoy un acto de campo, de una zona muy rural, cuando las comunicaciones no había, pero se cogió como un ente de agitación. Y fue el caso de Palmasola. Palmasola es un pueblecito muy alejado, que ya casi no existe, que está después de Carrera de Yegua. Eso pertenece a las matas de Farfán. Sí. Pero llegando a Catanamatía, para allá, y Catanamatía viene siendo entre San Juan y Santiago Rodríguez. Sí. Que me dicen que ahí está la llamada agüita de Liborio,
que todavía es espacio donde vienen hasta puertorriqueños a darse unas abluciones ahí. Eso se le vendió toda esa zona, pero en sí Livorio donde más tuvo fue en La Maguana, que es cerca de está la presa de Sabaneta, muy lejos de ahí. Pero oiga, ya como dicen, no, que aquí esto está bendecido por Olivorio Mateo, que fue un individuo porque justamente lo que pretendían los mellizos era un renacimiento del movimiento liborista. Ese es lo que se vendió de todas maneras, de todo. Entonces, ahí en Palmasola, pues, habían unos mellizos, los mellizos tenían poderes mesiánicos, lo que la gente decía, y entonces se hacían nochevela, como dice, fiesta de palo, y ese es uno de los mellizos, ese fue el que quedó. El que quedó vivo. Sí, todavía estaba en la década del 90, estaba vivo. Ese fue el único. Yo no sé, él murió. Plinio. No, este no murió. Mataron a uno de ellos en una conflagración. Que el que murió era el que se suponía que tenía el don. Era el que se decía que de verdad tenía la fuerza. Bueno, pues eso trajo unos informes de un gran amigo mío. Que ambos eran muy amigos íntimos del entonces mayor Francisco Alberto Camaño de Ño. No, eso fue lo que se vendió después. Eso fue lo que se vendió después. Ahí tenemos al coronel Camaño. Vamos a llevar qué bueno que usted lo mencionó, pero vamos a llevarla al paso. El coronel Camaño no conocía a Plinio, eran apellido Ventura. Ahora, a través de la fiscalía y el fiscalizador de las matas de Farfán, como se armaban muchos pleitos, muchas cosas, en una ocasión le dieron una puñalada a uno, una cuchillada. Y entonces, cuando la policía, el destacamento de policía, que por cierto yo fui comandante de ese destacamento en el 90, muy jovencito, fueron a agarrar preso allá a Palmasola, ellos se rebelaron y lo que hicieron fue que acecharon, que ellos venían siempre al pueblo los fines de semana, pero específicamente los jueves, porque los jueves que se hace allá lo que se llama el palán. El palán es como una feria que se hace en la mata de Farfán hasta el día de hoy. Y usted hasta un perro gatero que usted quiera va a comprarlo al palán, pero de las regiones completas. Un mulo bueno, un mulo de paso, un mulo para acá. Óigame, como es un trueque, una feria. Entonces aprovecharon que ellos venían al palán a comprar la gente que estaban establecidos allí, sean como tocadores de palo, sea curanderos, porque eso fue creciendo, iban de toda la comarca, y cuando lo intentaron hacer preso ahí, al lado del destacamento de la policía, donde quedaba en la calle principal, eso fue cerca del parque, eso fue un rebú, como decimos en los campos. Ahí hubo un altercado muy fuerte, y entonces eso se informó, y hasta una carabina la rompieron, desde entonces una San Cristóbal, que todavía existía la carabina en el 90 y nunca se descargó. Ante esa situación, pues, trajo de que eso era un territorio aparte y ellos eran la mayoría, tenían la influencia política de Miguel Ángel Ramírez Alcántara, un sanjuanero que aspiraba a la presidencia, que había sido general en Costa Rica en la Revolución de Profesores del año 47. O sea que ellos no apoyaban ni al PRD ni a Unión Cívica Nacional. No obstante, Unión Cívica Nacional tenía mayor fuerza, mayor proporción de funcionarios dentro del Consejo de Estado, que era el gobierno colegiado, después de la muerte de Trujillo en el año 62, que tenía la responsabilidad de hacer las elecciones, y el candidato más popular eran Viriato Fiallo y Juan Bosch. Bueno, pues las cosas se siguieron haciendo informes de que había, y ahí es que va efectivamente Camaño, que era coronel comandante del departamento Osama, los Cascos Blancos. Ya él era coronel desde el mes de agosto de 1962, no mayor, coronel transitorio. Porque se ha dicho que era mayor en el momento. No. Y entonces le dan esa misión y a través del comandante de San Juan fueron citados, ellos fueron y trajeron a Plinio, uno de los mellizos que yo presenté allí, porque eran dos y había más hermanos que no eran mellizos, y lo trajeron aquí y lo que hicieron fue que lo trancaron aquí en la capital. Eso trae disgusto en Camaño y dice, ahora ustedes se han echado un problema, y entonces cuando lo soltaron, ellos dijeron que no iban a caer presos jamás. Y creían que ellos no le entraban balas y ese tipo de cosas. No, incluso se dijo, corrió la versión de que los mellizos le aseguraron a la gente que si
el ejército y la policía venían y disparaban, las balas se iban a convertir en algodón. No, y se agitó. Incluso se dijo que un individuo que había sido un trujillista aquí, que perseguía a los liberales, llamado Balá, que estaba escondido ahí. Y que lo que habían matado cuando Trujillo estaban escondidos ahí. O sea, ha sido uno de los lugares que hubo más agitación, incluyendo, se dijo, y era lo que más afectaba al gobierno, que ellos decían en la región que no votaran, porque el único poder que había era el poder de Dios, y que esos poderes políticos eran del diablo. Bueno, la actividad de ellos había generado situación en la zona, porque ellos hacían fiestas 2 veces a la semana, y esas manos de obra se retiraban de la producción. Todo eso hubo, pero hemos hecho pequeñas investigaciones ahí, porque somos de la región, pero eso fue una agitación, que ahí habían comunistas escondidos, que eso tenían, o sea, el chisme dominicano, que es una institución. Claro que sí. Bueno, pues eso trajo informe hasta el Procurador General de la República, que era el licenciado García Vázquez, que estaba muy ligado a la familia que habían sufrido los de la masa, García Vázquez, y ordenó que fuera desalojado. Esa misión se le dio, y está en pantalla, al general Miguel Félix Rodríguez Reyes, quien era inspector general de las Fuerzas Armadas, y acompañara el coronel comandante de los Cascos Blancos. Aquí tenemos el general Miguel Félix Rodríguez Reyes, que en ese entonces era inspector general de las Fuerzas Armadas y pierde la vida a palo cuando trata de hablar de manera pacífica con ellos, matan al general y ahí trajo una cacería con más de 25 muertos. Eso pasó el día 22 de diciembre de 1962. ¿Qué es decir, dice que Rodríguez 2 Reyes? días después de las elecciones. Las elecciones fueron el día 20 de Juan Bosch. Incluso un día como hoy, 27, es que se dan los resultados. Y Juan Bosch está afuera porque ha salido el 24. El profesor Bosch está en Estados Unidos cuando se le comunica Rafael F. Bonelli de que ya la Junta Central Electoral de ese entonces le había dado como ganador con un 60% de los votos emitidos. Sí. Vamos a hacer la última pausa y redondeamos toda la narrativa general cuando regresemos de ella. Nos vemos en breve, amigos. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. El campo vuelve a resplandecer y contribuye a garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Con la capitalización del Banco Agrícola hemos logrado impulsar la producción agrícola nacional, facilitando préstamos con tasas de intereses de hasta un 8% para el sector agrícola y un 6% para los ganaderos. Esto sumado a 55.249 pólizas de seguro agropecuario para que los agricultores estén protegidos frente a los riesgos climáticos. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas,
van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bien, general, seguimos. No, con esa usted me hizo una pregunta y me gustaría que salga otra vez ¿Qué se la ha imagen del corrido general la Rodríguez Reyes? especie que entre las cosas que hubo, una especie de complot era que Rodríguez Reyes estaba pautado para ser el ministro de Defensa del gobierno de Bush? Tú sabes que por ser nosotros pequeños, de un país muy pequeño, vivimos mucho de los... Bueno, pues usted decía que aquí el chisme tenía categoría de Estado. No, el chisme es una institución. Sí, Dice un amigo mío también, y vos lo decías. Y en la composición social dominicana lo dice. Y en la crisis de la democracia dominicana. Me gustaría, por favor, señor director, una imagen del general Rodríguez Reyes, que usted la pasó ahí. Porque han inventado historietas que ha ido de boca en boca de que el general Rodríguez Reyes, que lo vemos ahí, que fue muerto en Palmasola, él y uno de sus ayudantes, a palo y a cuchilladas, un gran individuo, un oficial de mucho prestigio de la Fuerza Armada y que iba a ser el ministro de las Fuerzas Armadas. Bosch nunca se lo confirmó a nadie y ha hablado con personas muy cerca de Bosch, incluyendo Víctor Grimaldi. Sí, que estuvo cerca. Y nunca se lo confirmó. Tampoco dejó nada escrito que eso iba a suceder. Lo que pasa es que al ser el inspector general encargado de las investigaciones dentro de las Fuerzas Armadas. Sí, sí. Y mientras el general Viñas Román era el secretario de las Fuerzas Armadas, él era el segundo en mando, porque los subsecretarios en ese entonces eran coroneles y ni existía la subsecretaría para el Consejo de Estado. Eso se crea después. Y entonces el general Rodríguez Reyes es que le dan esa misión para ir a investigar. Además, el general Rodríguez Reyes tenía gran influencia en el sur, había sido comandante de la brigada en el año 59. Había sido coronel en San Juan, había sido mayor, inspector. Una figura. Él es que releva allá cuando Ludovino Fernández lo matan. Es un momento clave. En un momento clave. Es un individuo que tuvo también una participación preponderante en el 59, en el frente de Estero Hondo, como segundo en mando del general Viñas Román. Ahora, la muerte de él trae una de las grandes coincidencias, me gustaría que pasaran las otras imágenes, y es donde el coronel Camaño, que le acompaña, ahí lo vemos a un lado, eso es parte de lo que pasa en Palmasola, y ahí está la prensa en ese entonces, y entonces el coronel Camaño, que es comandante del campamento de contramotines, que son especialistas para eso, lo mandan con 4 celulares, aproximadamente con 40 o 50 hombres, al ver al general muerto, al coronel le dan un palo. Sí, le dieron un palo. Que le dejó una marca muy fuerte y hubo que evacuarlo. Tuvo que defenderse cuerpo a cuerpo. Así mismo lucía el coronel Camaño, con 30 años de edad en ese momento. Y entonces, al segundo en mando de él, al mayor Despradel Brache, también le rompen una pierna. Y el tercero en mando, que era el inspector, que es el general Guzmán Acosta, que está vivo, que era mayor, me gustaría que saliera ahí, lo tenemos ahí, el joven general Guzmán Acosta, en ese entonces era mayor inspector de los Cacos Blancos, le dan un balazo entre ellos mismos. El general Guzmán Acosta me ha dicho... Fuego amigo, como se dice. Que fue un fuego amigo, un policía, ve a un individuo que va con un puñal a matar al coronel Camaño, le lanza un balazo y el balazo se le pega al general Guzmán Acosta, que le pasó un pulmón. Y lamentamos mucho que no está ahí el mayor Despradel. Entonces eso trajo también una guerra de informaciones. Y de confusiones que han perdurado hasta los días presentes. Pero claro, incluso cuando el coronel Camaño pasa a ser el líder del movimiento revolucionario, patriótico y democrático del 65, es decir, 3 años después o 2 años y medio, entonces una de las guerras sucias que le hacían, una de las guerras psicológicas es
el que acabó con Palmasola, Sí, que el encendió asesino de Palmasola, Palmasola, sí, sí. que quemó a Palmasola. Así es. Y fue un día como hoy, exactamente, que se dieron a conocer los informes de la Junta que investigó ese caso, y por eso lo traemos para recordar de que ese problema de carácter mesiánico influyó en una propaganda que hasta el día de hoy afectó en los órdenes políticos, militares, sociales y psicosociales, o sea, en los campos del poder. Sí, y bueno, y cambió, impactó mucho en la vida, en la reconfiguración política de la región sur en esos momentos. Totalmente, totalmente. Eso trajo grandes confusiones y grandes agitaciones. Y queremos recordarle eso, señores, porque eso pasó hace 56 años, el 22 de diciembre de 1962. Así que nos despedimos de ustedes, nuestros amigos televidentes, deseándoles un nuevo año a todos y recordarles que esta Epopeyas y Próceres, esta sección que nos permitimos hacerlo a través de este programa de peso para un público que piensa, con nuestro contertulio, don Danilo Clime, es una cortesía de Café Santo Domingo, el sabor que empieza en el aroma. Sí, y que la pueden ver de nuevo y escuchar esta noche al filo de la madrugada en un programa diferido. Nos encontramos de nuevo mañana, amigos televidentes.